Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque el punto de venta más cercano en bateriahankook.cl. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas en Restaurante El Cid, disfrute de un brunch familiar, un sabroso menú con variadas estaciones, coctelería con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas y espacio para que los niños jueguen. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Tenemos libros para regalar hasta mañana, porque puede concursar hoy día y mañana. ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces, de Gabriel León, que lo tenemos aquí sentado y ya vamos a conversar con él. Todas las preguntas que los niños hacen sobre las cosas que no tienen para ellos respuesta, pero que no tienen miedo a preguntar, que es la diferencia con el adulto que se cohíbe y dice, oye, ¿qué van a pensar de mí si hago una pregunta debiera saber yo? Y María José Cumplido, Chilenas Rebeldes, el libro ilustrado con chilenas ilustres a lo largo de la historia. Ya saben, se concursa con el hashtag combinación clave y además @megustaleercl. Y como decía, tenemos al bioquímico y escritor, autor de una serie de libros de difusión científica, Gabriel León. Gracias por estar acá, Gabriel. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, ¿te ha ido bien con los libros de difusión científica? Súper bien, sí, estoy muy contento. Súper bien. ¿Cuántos llevas ya? 3 en Chile, 1 en España y próximamente 1 en República Checa. ¿Pero son los mismos que están en idioma checo? Claro, fue la edición española, que es distinta a la chilena del primer libro, que se llama La Ciencia Pop. Hicimos una edición especial para España, que es diferente en idioma también y en contenido. Y ese libro se va a ir ahora traducido al checo. Mira. Probablemente a fines de este año, principios del próximo. Tuviste que hablar con Zetas. Esa edición chorreaba tinta roja digital en el Word, porque efectivamente es un idioma distinto al final. Nuestro castellano chilensis versus el castellano español. Ah, mira tú. Bueno, tú llevas hace rato tratando de llevar la ciencia a la gente común y corriente, claro, sobre la base, que me parece a mí muy interesante, sobre la base de responder preguntas que todo el mundo se podría hacer enfrentado a un estímulo, qué sé yo. Yo siempre he dicho que agradezco profundamente un curso maravilloso que yo tuve cuando estuve en el Colegio Verbudino, cuando chiquitito. Yo ahí me fui en quinta preparatoria, me fui al San Ignacio Alonso Valle, que lo adoro también. Pero me acuerdo hasta el día de hoy un curso que se llamaba Lecciones de Cosas. Y Lecciones de Cosas, de todo lo que se trataba era de hacer preguntas que tenían que ver. Entonces uno preguntaba, ¿por qué el cielo es celeste? ¿Por qué se te pega, cuando tú te estás duchando, se te pega la cortina plástica con el vapor a la piel? En fin, y hacía un montón de cosas ridículas, porque cómo funciona el imán, un montón de cosas. Y tú has excursionado básicamente en ese tipo de cosas, tratando de explicar cómo funcionan lo que el mundo conoce de las cosas que funcionan. Y ahora te aventuras a ir a cosas, uno podría decir más pedestres, pero mucho más cercanas, claro, que van de qué son los mocos. Es que yo creo que al final el trabajo del científico es ese. Probablemente el nivel de complejidad de las preguntas puede cambiar, pero finalmente el científico es una persona extremadamente curiosa. Yo diría que sí hay una característica fundamental del científico, es la curiosidad. No es la inteligencia, no es la perseverancia, no es nada de eso. Es que son las caricaturas que hay hoy en día del científico. Cuando uno le pregunta a la gente que piensa en un científico, probablemente van a pensar en Albert Einstein, o en alguna imagen de la televisión, como Sheldon Cooper, no sé, o Batman. Carl Sagan. Carl Sagan, una cosa, pero muy estereotípico. Todos hombres, fíjate. Sí, todos hombres, y generalmente cuando los niños dibujan científicos... O cuando dicen mujeres, ya tú sabes que María Teresa Ruiz... o Marie Curie, por ejemplo. Marie Curie, que es caso paradigmático. Fue premio Nobel también. Entonces existe una imagen muy trastocada del científico en general en la comunidad. Y sin embargo, el trabajo científico, como te decía, el principal valor es la curiosidad. La diferencia es que tiene herramientas en un laboratorio para contestar esas preguntas, que pueden ser un poco más complejas que las preguntas que uno tiene regularmente, pero muchas veces esas preguntas que las personas tienen quedan sin respuesta, por 2 razones. Una, cuando son niños, porque no encontraron a alguien que les ayudara a contestarlas, y cuando ya son grandes, otras preocupaciones tapan esas preguntas. Y uno eventualmente se quedó con las preguntas de niño ahí, que no fueron contestadas nunca, y ahora hay otras preocupaciones más complejas, como cómo llego a fin de mes, que el dividendo, que el trabajo, que la familia, que mi relación, qué sé yo, y esas preguntas quedan sepultadas, pero siguen siendo tremendamente interesantes y están ahí. Entonces, me pareció re interesante poder abordarlo, porque a todo esto este libro no se me ocurrió a mí. Este libro yo soy mandado, me lo mandó a escribir mi hija. Cuando mi hija tenía 8 años, me hizo una pregunta que está en el libro, que era ¿por qué se arrugan los dedos cuando se bañaba en la tina? Y yo no tenía idea.
Entonces le balbuceé una respuesta bien cantinflera y le dije, ¿sabes qué? No tengo idea, pero voy a averiguarlo y te lo voy a contestar. Y al día siguiente llegué al laboratorio y en vez de trabajar me dediqué a revisar publicaciones científicas sobre dedos arrugados, que había un montón, yo me sorprendí mucho con eso. Así que me convertí en experto en dedos arrugados, volví donde mi hija y le dije, mira, lo que se sabe más o menos es esto, no se sabe esto, pero más o menos se sabe esto. Y me quedo mirando y me dice, tú deberías escribir un libro sobre estas cosas raras que le pasan al cuerpo. Se dio media vuelta y se fue. Y yo quedé con esa epifanía ahí. ¿Qué edad tiene tu hija? En ese momento tenía 8, ahora tiene 11. Entonces yo dije, oye, pero qué buena idea. Y tuve la suerte justo ese año de dar charlas a colegios desde Iquique a Punta Arenas y me dediqué a recolectar estas preguntas raras que los niños hacen. Oye, que lo encuentro fantástico. Tú sabes que yo, para mí, el más extraordinario de los difusores científicos en el mundo que yo conozco y que me encanta es Bill Bryson, que tiene un libro maravilloso que se llama Breve Historia de Casi Todo, donde parte en el prefacio diciendo que, mira, curioso, porque es muy parecido, que una vez el hijo le pregunta por qué la ola vuelve siempre. Y vuelve la ola, se echa y después ¿qué hace que vuelva? Si ya se fue. Bueno, y él no tiene la más leve idea y dice, ya voy a averiguar. Y a partir de ahí empezaba a generar este libro que es bastante voluminoso, de una breve historia de casi todo. Y quizás a veces tú necesitas el estímulo de alguien cercano al quien tú tengas que satisfacer la curiosidad, porque de alguna manera también tus hijos te miran a ti como, oye, tú tienes que saber. Po. De hecho, sabemos que es así. Hay investigaciones científicas que muestran que los niños, cuando le preguntan a un adulto, generalmente le preguntan a un adulto en el que confían, papá o profesor, y la explicación que le van a dar, el niño la toma como cierta, incluso cuando contradice lo que el niño sabe o su experiencia. O sea, si tú engañas deliberadamente a un niño y le explicas algo, él te va a creer a ti, aunque él haya visto otra cosa distinta. Nos creen mucho y por lo tanto hay una responsabilidad gigantesca a la hora de llevarlos por este camino del descubrimiento. Estimular las preguntas, que es súper importante. Ojo, que no se trata de contestar siempre la pregunta. Muchas veces uno no tiene idea, pero decir, ¿sabes qué? Vamos a averiguar y tomarlo de la mano y darse este camino, este paseo por el conocimiento, tratando de encontrar una respuesta. Ni siquiera hay que llegar, pero el solo ejercicio de mover la ardilla que está durmiendo en la cabeza a veces es súper bueno. Sí. Bueno, en el libro que estamos viendo ahora, el último libro de Gabriel León, que son los mocos y otras preguntas raras que hago a veces, hay una serie de cosas que son bien entretenidas. A mí me encantan los títulos también. La pena de la cebolla, claro. Por ejemplo. Que es esta cosa de por qué la cebolla, y la cebolla es la que te hace llorar. Y no solo la cebolla, porque te pongo una cebolla aquí adelante y no vas a llorar. No vas a llorar, no, tienes que picarla. Tengo que picarla, claro. O sea, hay algo que te hace la cebolla cuando tú le haces daño, cuando la cortas. Entonces, sabemos muy bien por qué pasa eso. Y lo entendimos hace bastantes años atrás. Y tiene que ver con que las células de la cebolla tienen dos componentes que están separados en compartimentos distintos. Es como que en una casa, como lo explico en el libro, hubiera algo en el baño y otra cosa en la cocina. Pero cuando uno corta las células de la cebolla, esas cosas que están separadas se mezclan. Y al mezclarse forman un compuesto químico muy volátil que llega a los ojos, se hidrata y los irrita profundamente. Y eso produce el lagrimeo, el ardor, los ojos rojos, qué sé yo. Pero solo ocurre entonces cuando está, uno, cortando la cebolla. Y dos, como hay una reacción química, se puede hacer más lenta, por ejemplo, si las cebollas están frías. Entonces, si meten la cebolla al refrigerador antes de picarla, van a llorar mucho menos que si no lo hacen. Sí, claro. No tenía... Oye, pero hay una cosa que porque aquí tú abundas en... Como es para niños, abundas en montones de cosas. Tienes... Yo imagino que las líneas de los dedos te refieres a la huella digital. Exactamente. Que ese es uno de los misterios que muchos niños se miran y después de que ven en la televisión, en las películas, claro, y que todas las están cosas, ahí. dice, pero ¿por qué esto es exclusivamente mío y de nadie más? Eso es súper divertido porque muchas personas creen que esto es genético. Claro. Que hay un correlato entre yo y mis huellas digitales. Los gemelos idénticos, que tienen genomas iguales, tienen huellas digitales distintas. Porque las huellas digitales se forman en sus manitos, señores oyentes, durante el desarrollo embrionario, cuando el feto toca la parte externa la parte interna de la placenta de la madre. Y ese contacto es el que forma las huellas digitales. Por eso son únicas, porque el patrón que se forma en ese momento es único. No hay cómo repetir ese contacto en otro ser humano. Entonces es muy difícil que exista un patrón de huellas digitales exactamente igual. Y fue un investigador europeo viviendo en Argentina, austriaco creo que era, o croata, y él se dio cuenta que las huellas digitales podían servir para identificar personas. Y la primera vez que en el mundo se resolvió un crimen usando huellas digitales fue en Argentina, y fue un parricidio.
a partir de huellas digitales ensangrentadas que había en la casa, y se logró hacer match con la persona que había matado a sus hijos, una mujer. Y esa fue la primera vez que se usó, y se demostró en todo el mundo, la gente lo validó y dijo, efectivamente, de persona a persona esto no cambia. Entonces, y eso es único, y es nuestro, y es muy divertido entender cómo aparecen, y que además son súper útiles. Después tienes otros temas que son bien entretenidos. Hablemos de caca, se llama. Sí, claro, pues los niños tienen una cosa escatológica que les fascinan todas estas cosas del cuerpo, estas secreciones y las cosas que uno bota. Y me pasó en una charla que di en La Serena, al interior, en Coquimbito. Era una escuela rural. La escuela tenía en total 80 alumnos. Una escuela muy chiquitita, de primero a octavo. Y una niña me pregunta ahí, profe, me dice, ¿por qué la caca de mi hermana es más hedionda que la mía? Mire qué interesante eso de la experiencia personal, que los olores corporales de otras personas me parecen muy desagradables, pero los míos no son tan desagradables. Y es una cosa sencillamente de acostumbramiento, porque tú vives contigo y tú te hueles todo el tiempo. Es como el perfume, uno se pone perfume y uno no siente su olor a perfume. Claro. Pero la gente dice, oye, qué rico tu perfume. Y tú dices, pues ya hace rato que lo dejé de sentir. Con los olores corporales pasa algo parecido. Tú estás habituado a tus olores y probablemente no te parecen tan desagradables como los del resto. Ese que es un gran problema porque... si tú estuvieras consciente de tus olores, en una de esas te pondrías algo antes de juntarte con alguien. Claro. Pero tan poco consciente que Sí. las otras personas ariscan la nariz y ahí cachaste. Pero a los niños esos temas les encantan. Todo lo que tenga que ver con... Bueno, y además el lenguaje. Los niños nunca hablan de gases intestinales. Y uno en la casa probablemente tampoco se refiere a eso. Uno habla de peo, habla de caca. Y ese lenguaje también ahí, porque no tiene sentido escribir un libro para niños con un lenguaje que yo usaría en una fiesta de adultos. Sí. No tiene ningún sentido. Este es un libro para leer el domingo en pijama chascón. Esa es la idea del libro. Sí, y además es chiquitito, las explicaciones son súper acotadas, muy fáciles de... Y está ilustrado además muy bellamente por Paula Balbontín, que se mandó un trabajo súper lindo ahí ilustrando. Cada historia viene con una ilustración. Exactamente. Sigamos, porque hay uno que a mí me ha encantado, me ha fascinado toda la vida, y que además uno... lo percibe aunque no quiera. No se plantea la pregunta, porque es normal verlo, pero ahí viene la gracia del científico, que, oye, aquello que tú ves todos los días y que te parece tan normal, ¿por qué no te llama la atención? Bueno, tú tienes tus venas y las miras desde arriba y parece que fueran celeste o azules, azules o verde, pero nunca jamás pensaría que son rojas porque nunca las ves rojas. Claro. Y sin embargo tú te pinchas un dedo y automáticamente sale sangre roja. ¿Y qué hace que uno las vea de otro color? Bueno, esa es una cosa que tú dices que es fundamental. Muchas veces los científicos nos pasa, cuando estamos 20 años trabajando en lo mismo, que las preguntas que te haces son cada vez más parecidas. Y tiene que venir alguien de fuera y decirte, oye, ¿ya has pensado esto otro? Entonces, finalmente existen esos sesgos que tienen que ver con cómo uno ve el mundo. Y con las venas pasa eso, porque todo el mundo lo ve, sí, las venas son verdes, pero la sangre no es verde. Y chuta, ¿cuánta gente se ha preguntado eso? Yo creo que casi todo el mundo se lo ha preguntado. Y tiene que ver efectivamente con cómo nuestra piel se relaciona con la luz del sol y cómo los distintos componentes de la sangre, las venas y la piel absorben o reflejan la luz. A ver, déjame hacerte entonces la pregunta de cajón. Si es que yo pudiera meterme al interior del cuerpo humano y tuviera que navegar por un río de sangre, ¿de qué color sería la sangre? Roja. Sería igual roja. Exactamente. O sea, esto es una experiencia que ocurre desde afuera. De hecho, en Europa, en los baños de los clubes nocturnos, tienen luz azul. ¿Sabes para qué? Para que la gente no se pueda ver las venas y no pueda pincharse drogas. Entonces empezó a usar eso, porque como la piel refleja parejo y tú iluminas el brazo con luz azul y refleja parejo la luz azul, no ves nada y no puedes ver dónde están las venas. Y eso se empezó a usar para desincentivar el uso de droga intravenosa. ¿Cachai? Nuestra piel refleja parte importante de la luz. De hecho, las cosas se ven porque reflejan la luz. Sí. Por eso que los hoyos negros no se pueden. Exactamente, como no reflejan luz. Y por muy lindo que era la foto del hoyo negro, no es un hoyo negro. No, lo que usted vio fue el disco de acreción, que es la materia que gira rápidamente y eso emite un montón de energía y luz. Pero el agujero negro no se ve porque no deja escapar la luz y por tanto es imposible verlo. Y el libro que está acá se ve amarillo porque refleja el color amarillo y el resto lo absorbe. Entonces, esa es nuestra relación que existe con el mundo de los colores. Y por lo tanto, si las plantas se ven verdes, es porque absorben toda la luz, excepto la verde, y esa la reflejan de vuelta. Y las plantas aprovechan efectivamente la luz que es azul, la luz que es roja, y la luz verde la reflejan de vuelta, y por eso las vemos verdes. Y con los brazos pasa algo parecido. Y de la luz del sol, nuestro cuerpo absorbe casi todo, excepto el color verde azulado, entre los 450 y 500 nanómetros más o menos de longitud de onda. Y eso lo reflejan de vuelta, y eso es lo que tú ves.
Pero eso tiene que ver con que la sangre absorbe lo otro y refleja ese color. Y por eso tú lo ves de ese color. Es la relación de la piel con el sol. Que es bien parecido, guardando las proporciones, por cierto, a lo que a ti te pueden enseñar en un curso de, qué sé yo, de geografía, incluso geografía y algunos cursos de ciencia en el colegio, cuando tú tienes, por ejemplo, un atardecer rojo, Sí. ¿eh? Qué sé yo, que es el último de los colores de Sí. prisma, creo yo, que se ve, sí, que nosotros podemos que distinguir. nosotros podemos distinguir. Y por lo tanto, tú sacas todo tipo de conjeturas respecto de si es que está rojo, Claro. mañana va a haber buen día o Sí, va a haber mal claro. día, en fin, todo lo demás. Hay un montón de leyendas urbanas con los halos en el sol o en la luna. Sí. Aguacero tembló, no da ninguna, que en inglés también existe, pero la rima es al revés, por una cuestión idiomática sencillamente. Y claro, eso tiene también que ver con cómo se dispersa la luz en la atmósfera. Nuestro planeta está rodeado por una capa que es la atmósfera, que es esencial para la vida en la Tierra, y en la atmósfera la luz se dispersa de distinta manera. Y hay una relación que se conoce, que es la ley de Rayleigh, que explica cómo se dispersa la luz en la atmósfera. Y por lo general, los rayos de luz que atraviesan una distancia corta en la atmósfera, por ejemplo, cuando caen perpendiculares a mediodía, la distancia que tienen que atravesar la atmósfera es muy cortita, la luz que más se dispersa es la de longitud de onda más baja, que es la violeta. Ahora, nuestro sistema de percepción de luz violeta no es muy bueno, es mejor el azul, así que vemos el color del cielo celeste azulado, aunque en realidad es más bien medio violeta, pero no lo podemos ver así. Sin embargo, en la tarde, cuando el sol cae, al estar en el horizonte, la capa de atmósfera que tiene que atravesar es más grande. Es mucho más grande. Claro. Y el azul se dispersa hace rato. Y lo que llega finalmente a nuestros ojos son la luz de longitud de onda más larga, que son los anaranjados y los rojos. Por eso en los atardeceres vemos ese tipo de luz, que además se puede modificar por distintas condiciones atmosféricas, por contaminación, por partículas flotando, por un montón de cosas. Claro, un montón de cosas. Después hay otra que me encantó, que es, una cosa es que te dé sueño. Y otra cosa es que por qué bosteza. Claro. Que tiene que ver que la boca, el sistema respiratorio, Reacciona. claro, con el hecho de que a ti se te cierren los ojos. Digamos. Sí, es maravilloso eso porque hasta el día de hoy no está del todo claro por qué uno bosteza. No está claro que sea sueño, cansancio, aburrimiento, pero ¿por qué? Fisiológicamente, ¿qué es lo que hace que el cuerpo inhale esa cantidad de aire? Y la otra cosa que es maravillosa es que efectivamente los bostezos son contagiosos y son inducidos. Si tú lees un texto que hable de bostezos, es muy probable que bosteces. Eso es maravilloso y hay un ejercicio ahí. Claro, que tú Lo más probable es que la mirando gente a alguien, claro, copias. copias. Y eso es maravilloso porque además los bostezos se copian en general con gente que siente cercanía. Eso pasa con primates, se ha hecho con simios, por ejemplo, y efectivamente cuando ven a un miembro de su grupo bostezar, bostezan con mayor frecuencia que cuando ven a otro desconocido. Y con nosotros pasa lo mismo. Es muy probable que si tu esposa o tu hijo bostezan, se te contagie el bostezo a que si ves un extraño bostezando en la calle. La probabilidad es mucho mayor. O sea, hay un acto de empatía también ahí. Claro. De hecho, hay un acto de comunicación. De hecho, hay algunas condiciones, por ejemplo, empática. en los trastornos del espectro autista. En una de esas se ha descubierto- los marcianos, los extraterrestres, hablan con bostezo. Bueno. Y puede ser perfectamente Imagínate. que haya un lenguaje escondido ahí que no conocemos. Exactamente, salvaje. Ahora, hay otro lenguaje que también es pariente indirecto del bostezo, que es el hipo. Claro. Eso tampoco está claro por qué. Hay varias razones por las cuales emerge. Lo que sí sabemos es que es una contracción involuntaria del diafragma, que es un músculo membranoso tremendamente importante que está justo debajo de los pulmones. Y es el músculo que tiene que moverse para que los pulmones se llenen de aire. Si ese músculo se contrae involuntariamente, efectivamente entra aire violentamente al cuerpo. Y al pasar por las cuerdas vocales hace el famoso ruido del hipo. ¿Cómo diablos se quita el hipo? Tampoco hay una receta mágica. Hay gente que está... Pero todo el mundo sabe, Bueno. porque tienen que asustarte. Claro. Tienes que tomar un vaso de agua Vaso al revés. al revés. Nada de eso funciona todo el tiempo. Entonces no existe la cura para el hipo. Y es muy divertido porque hay casos de hipo que son crónicos. Gente que ha estado 60 años con hipo. 60 años con hipo. Hay un caso escrito en el libro, un gringo, 60 años con hipo. Y otro señor inglés que un día le dio un ataque de hipo, tenía hipo cada 2 segundos, durante 12 horas al día. Tipo, no podía vivir, no podía dormir, no podía hacer nada. Y descubrieron que tenía un tumor en el cerebro. Y el tumor era lo que le estaba causando este desorden de hipo. O sea, Le sacaron tumor y- el hipo al final es como la alergia, en el sentido de que es un aviso del cuerpo de que algo que tú trajiste me cae mal. Aparentemente. Es la lógica de la Sí. alergia, ¿cachai? Te avisa de que ese árbol Algo- en el que tú estás te está provocando algo, por lo tanto, aléjate un poquitito. Claro. Lo lindo de eso es que, como te decía, y que en el libro se hace énfasis harto,
es que hay límites para lo que sabemos. Y eso también es súper importante porque a veces existe la sensación de que la ciencia es la verdad, ¿cierto? Los científicos dicen, y eso es la verdad. No, la ciencia no es eso. La ciencia es sencillamente una forma de tratar de entender el mundo. Con un sistema de percepción que además viene con un montón de pifias, porque uno ve cosas que no están, escucha sonidos que no existen, y por lo tanto tenemos además que tener claras esas limitaciones a la hora de conocer el mundo, pero sigue siendo, este cuchillo medio afilado ahí nomás, sigue siendo lejos nuestra mejor herramienta para entender el mundo, y nos ha permitido generar avances asombrosos en la calidad de vida de las personas, y con lo terrible que parece el mundo hoy, es ciertamente la mejor época para estar vivo. Nunca antes este planeta estuvo tan bien. Estamos enfrentando desafíos cototos. O sea, lo que se nos viene con el cambio climático no tiene nombre. Y no se está discutiendo la magnitud de lo que se nos viene. Y la ciencia nos va a ayudar justamente a navegar por este problema, con todos los defectos que tiene. Pero es importante eso. Gabriel, déjame hacerte una pregunta que yo se la he hecho en privado a varios científicos. Todos de alguna manera dicen de que si es que el cambio climático sigue tal cual como está y no se hace algo que hacer, se va a producir algún fenómeno que va a ser lo suficientemente paradojal como para que tú no puedas atribuirlo a nada que no sea esta cosa que tú estás haciendo. Que en algunos casos son los aumentos de las temperaturas, pero como las temperaturas aumentan o bajan, qué sé yo, gradualmente, tú te vas a sorprender que de repente Santiago pueda tener 42 grados, claro. Pero después viene el invierno y tenga, qué sé yo, 7 o 8 grados bajo cero. O 28 grados en pleno otoño, como hoy día y ayer. Como el día de ayer, claro, 28 grados en pleno otoño, pero tú aún tienes explicaciones y dices, bueno, esos son ciclos, son cosas. Sí, claro. ¿Qué cosa tú esperarías encontrar o ver para que las personas puedan decir esto no puede ser atribuible sino solamente a algo ya absolutamente? Lo que pasa es que estamos discutiendo un asunto que tiene que ver con porcentajes. ¿Cómo uno atribuye esto y qué explicaciones hay? Y efectivamente uno podría decir, mira, y la gente que es contraria al cambio climático causado por el hombre, porque no hay discusión que el clima cambió. La discusión hoy en día es cuál es el origen de este cambio, si es un ciclo normal y regular del planeta o nosotros somos responsables de eso. Entonces, efectivamente, ¿en qué momento tú dices estoy 100% seguro de algo? Sí. Así tajante. Nunca. Nunca. Es imposible. Pero pensemos en las consecuencias. La inmensa y devastadora mayoría de la evidencia científica apoya la idea de que el cambio climático es antropogénico. O sea, lo causamos nosotros. Existe una posibilidad mínima de que no sea así. Ergo, ¿cuál es la consecuencia de hacer una u otra cosa? Y ahí está donde uno corta el queque, po. Si yo digo, mira, puede ser esta ínfima posibilidad, y me voy por ese camino, y no era, perdón, que a la cagá. Claro. Y por el contrario, si hago todos los esfuerzos posibles para disminuir la producción de CO2, para cambiar la matriz energética, para producir de manera más sustentable, son puras consecuencias positivas, incluyendo, eventualmente, mitigar los efectos del cambio climático. No hay, desde el punto de vista lógico, no hay dónde perderse acá. Esa discusión no tiene sentido. Mira, aquí un tuitero dice, excelente participación, qué sé yo, ¿no alcanzaste a decir algo sobre el espectro autista a propósito de los bostezo? Sí. Se ha descubierto que en las personas que tienen trastornos del espectro autista, el contagio bostezo es mucho más infrecuente, lo que es un signo además de esta lejanía en las relaciones personales. Cosas empáticas. Bueno, el libro se llama ¿qué son los? A ver, contestemos la pregunta del libro. ¿Qué son los mocos? Los mocos son una secreción súper importante que está en todos los conductos que están conectados con el exterior. Todos los hoyitos que ustedes tengan en el cuerpo y que tienen algún tipo de mucosidad. Y en el caso de la nariz, que son los famosos mocos, los más tradicionales, es principalmente agua, pero también con sustancias pegotes que evitan que virus, bacterias, hongos, polvo lleguen a los pulmones. Tiene enzimas que comen bacterias, como la lisocima, y otros componentes que le dan estas características súper importantes, como les digo, para proteger las vías respiratorias, que además se deshidratan a veces, generan el moco que se saca la gente en el auto, no sacan los lesos. Y en Estados Unidos... En la luz roja. Exactamente. Y en Estados Unidos una encuesta anónima mostró que el 45% de la gente regularmente se come los mocos. Los dejo con eso. Gabriel León traía con su nuevo libro ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Lo estamos regalando junto con Chilenas Rebeldes de María José Cumplido. Hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Hasta mañana pueden concursar por ello.
Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, buen día. Almuerzo de Negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica en el restaurante El Cid, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha. Baterías Hankook es tu punto de partida. Lo mejor de